Bienvenidos a Tres en Punto, un proyecto de Regla de Tres. En esta ocasión nos acompaña Beatriz Rojas, Patricia Monreal y tenemos un invitado especial, Leopoldo Chacín, colaborador de Regla de Tres con su columna Palabras y Utopías. Esta vez el tema será hablar de la esperanza que representa en México para muchos sectores todavía la fuerza que tiene el zapatismo desde el sureste mexicano, en medio de este contexto de falsas o verdaderas izquierdas, un debate que inclusive traspasa las fronteras nacionales, y sobre todo también analizar cuál, desde su percepción, cuál es la realidad que viven en Michoacán los pueblos originarios, cuáles son esas políticas públicas ausentes que deberían de instrumentarse justamente para alcanzar mejores niveles de vida en estas comunidades que, de acuerdo incluso con los datos oficiales, acaba de pasar un 12 de octubre como referencia también, viven todavía bajo una marginación extrema. Bienvenido, Polo. Buenos días, gracias por ese privilegio de estar aquí con dos damas y un caballero. Nada más, nos acompaña también Raúl López Telles. Y bueno, sí, muy bienvenido, Polo, un gustote que nos acompañes ahora aquí en este programa. Polo, de alguna manera, el zapatismo tuvo una irrupción que despertó a la mayor parte del país. A décadas del surgimiento del ejército zapatista, a estas alturas podemos decir que en Michoacán hay pocos o muchos adeptos al EZ. Pues yo creo que la mayor parte que tienen cierta repercusión son algunas comunidades indígenas. Y pequeños grupos que están dentro de grupos grandes que están haciendo esa labor. Entonces, pues sí tiene su influencia aquí. Por supuesto, decías en México, pero en el mundo. O sea, acabo de regresar el encuentro que hubo hace poquito, estos meses, y entonces veo una cantidad de gente de otros países, no se imagina uno, de que países que no saben dónde están ubicados, y llegan ávidos, ¿no?, de saber cómo están viviendo, y la verdad, se me quiero porque uno ve eso, se me quiero porque uno ve. Yo conocí Morelia, el municipio autónomo de Morelia, hace como 28 años. Y ahora regreso. No. Muy diferente. No, es muy diferente, enorme. Es un semillero de gentes que llegan de otros ejidos cercanos o de otras comunidades cercanas. Y entonces, ¿cómo es posible que tengan ese grado de organización? O sea, estoy asustado en verdad, hacía un buen rato que no iba yo a una comunidad, como unos 8 años. Y dices tú, ¿qué onda? Oye, Leopoldo, y bueno, en el caso de Michoacán tenemos toda la ola indigenista, la utilización del tema por parte del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. En muchos de los casos, esta política ha venido a generar confrontaciones al interior de las comunidades. Algunas no están interesadas, se privilegia a algunas, a otras no se les considera como indígena. Ahí, está el tema muy relevante de Cherán, ¿no? Que es un ícono para el tema de los gobiernos autónomos, el acceso a presupuesto directo, pero a mí me llamó mucho la atención en la última elección donde la participación y ya las discusiones eran serias. Entonces ahorita que comentas lo que viviste allá y lo que viste, no sé en qué radique, si radica en la presencia todavía política, digamos, política como lo tenemos concebido, el partidos y eso, aunque en Cherán se diga que está erradicado, si la lógica organizativa es diferente allá y permite un crecimiento y una consolidación a lo que estamos viendo que está sucediendo ya en el caso de Cherán y lo previsible que puede suceder en otras comunidades en el caso de Michoacán. Bueno, yo considero
que eso que logró Cherán fue maravilloso en su tiempo. Cuando empezaron a recibir dinero del Estado, o sea, era el recurso directamente, entonces ahí aparentemente se manejaba bien, aunque hubo cosas no tan buenas, creo que todos sabemos de eso. Entonces, yo creo que el problema es exactamente eso, o sea, es la CNC, es el nuevo indigenismo pues, que creó la Cuarta fundamentalmente, y entonces la Cuarta Transformación, y entonces yo siento que se han corrompido todos por recibir presupuesto. Entonces, y se ven grados relevantes a veces de esas disputas tan fuertes porque es el recurso. Están esperando el recurso y en qué lo vamos a gastar, y cómo se gasta y cómo se distribuye y cómo se rinden cuentas. Eso es lo más importante, yo creo. Entonces aquí no hay eso, sí es una comunidad indígena y todo eso, pero la mano y hablando de otras organizaciones, a lo mejor peco, pero lo veo, es Antorcha, fue un sector de ese tipo. Y aquí en la izquierda también tenemos un sector de ese tipo. Quisiera omitir... El Consejo Supremo Indígena. Exactamente, el Consejo Supremo Indígena tiene mucho eso. O sea, es una estructura totalmente vertical, donde el que manda y el que gobierna y el que dice qué es lo que hay que decirse es uno solamente. Entonces, no hay lo colectivo de allá. En Chiapas, por ejemplo, al final de la clausura, nada más para predicar cómo es allá, se junta el Consejo Supremo y bueno, el CRI, el Consejo Revolucionario Indígena del EZ, se juntan de todas las comunidades, los representantes de las comunidades, y entonces toda la comunidad, la que fuimos a visitar allá, preguntaban, pregunten lo que ustedes vieron aquí. Entonces la gente preguntaba y contestaba uno, otro, y a veces el que estaba presidiendo era Moy, el subcomandante Moy, y entonces dice uno, ¿qué onda, no? O sea, no era que él decía, a ver, espérate, no, a ver quién quiere contestar. Él era más moderador que... Sí, exactamente. Entonces digo, ¿eso por qué es? Pues porque es que exactamente ahí yo conozco un caso específico, creo que lo platiqué con Raúl. Hay un compañero ahí que tiene divergencias graves por eso, porque dices que tú nada más quieres hacer todo, no es que esté mal o que esté bien, sino simplemente yo creo que es una comunidad, o sea, de lo que se trata, de lo que se trata, ¿no? Entonces, creo que eso se están haciendo los cacicazgos, y digo, perdón, yo admiro y admiré mucho a don Efrén, pero era una especie de cacique, o sea, llegaba a un pueblo y decía, hay que hacer esto, como en la casa. Efrén Capiz, ¿te refieres? Sí, Efrén Capiz, no, mi respeto por ese señor, una congruencia. Sí. Claro. Pero bueno, es otra cosa, son los modos. No, y además, bueno, pues la gente es gente, ¿no? Claro. Por más reconocido y eso, pues todos tenemos, pues, nuestros grises, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno. No hay todavía entonces una democracia representativa en las comunidades. ¿Aquí? Ajá. No, yo creo que es evidentemente que no. O sea, son los grupos que efectivamente tienen una influencia fuerte en algún sector, y entonces son los que manejan el recurso. O sea, dicen, llega el recurso aquí, y entonces ¿cómo lo vamos a manejar? O sea, gira en torno al recurso desde tu perspectiva. Yo creo que eso es lo que está corrompiendo exactamente eso. O sea, las comunidades zapatistas no reciben absolutamente nada. Desde el primer día del levantamiento no reciben absolutamente nada. Nada. Todo lo han hecho con apoyo. Evidentemente ha habido mucho apoyo internacional, que es gente que dice, nos va tal país, dice, vamos a donarles un laboratorio, una mesa de operaciones, etcétera. La escuela les vamos a regalar el dinero para que se construya la escuela, etcétera. O sea, pero no es del Estado, absolutamente. Y ellos manejan como ha habido casos de corrupción. Dice, es que a veces mucha gente como que idealiza lo que es el zapatismo, dice, no, aquí tenemos igual gente, sí, claro, gente que se ha agandallado con el dinero que llega, etcétera, etcétera. O sea, no es tan fácil. Dice, y entonces hemos castigado a esa gente.
pese a que hay 5, hay que primero es la representatividad, después es la rendición de cuentas, la rotatividad y la revocación de mandato. Son las 4 R's de ellos. Entonces dicen, primero tú eres electo, te elegimos a ti, tienes que darnos, tienes que darnos ¿cómo vas? Sí. Y después, es que a veces ellos, las gentes que están ahí, lo que existían en las juntas de buen gobierno, no eran tan honestos. O sea, decían, hay que ir a convocar a las comunidades, como hay pequeñas comunidades muy pequeñas, de 50, 100, 200 gentes, entonces hay que convocar a estos, no convocaban o no. Y entonces, ya cuando llegaban, otra autoridad decía, oye, ¿cómo que no me informaste? No, pues es que tenían fiesta y que... No, dice, compañero, aquí es así, entonces son muy duros con ellos, muy duros. ¿No? Sí, te vamos a poner un paréntesis tantito, Leopoldo, ya se nos acabó el tiempo de este primer bloque. Y bueno, pues los invitamos a que continúen con nosotros en el segundo. No tardamos, volvemos. Gracias por seguir con nosotros en 3 en Punto. Nos acompaña este día Leopoldo Chacín y estábamos hablando antes del corte el equiparamiento que se puede dar entre el movimiento indígena en Michoacán y el movimiento zapatista, y particularmente en este tema del autogobierno y de la asignación directa de recursos. ¿Será entonces más bien que se está de alguna manera lavando las manos el gobierno y decir, bueno, ahí está su dinero, y háganse bolas, en vez de cumplir con los servicios que tiene que brindar a la población? ¿Cómo lo ves? Pues sí, realmente lo acabo de ver en Ostula, ¿no? En Ostula, que decían el hospital que lo tenían abandonado, lo iniciaron, y hasta que no presionaron, lo hicieron. O sea, realmente olvidémonos de que se ufanan de que la pobreza es la pobreza económica, pero la pobreza va mucho más allá, evidentemente, ¿no? Y entonces, por supuesto que los pueblos indígenas, las estadísticas lo dice, el INEGI lo dice, son los pobres de los más pobres, y las mujeres son las pobres de las pobres, pero sometidas además, ¿no? Entonces yo creo que eso es un problema, pues, del machismo, ¿no? Y la centralización del poder. O sea, no es decir, a ver, ¿qué necesitan ustedes? ¿Quieren esto? Botellas de vino, ¿qué necesitan? Entonces, bueno, nosotros creemos que esto, ellos tienen que gastarse el dinero como ellos quieran, pero para eso pues necesitan tener conciencia, ¿no? Y aquí yo creo que las cosas son las que está pasando, que los recursos se gastan malamente en las comunidades donde se asigna el presupuesto directo, y entonces quedan pues, las gentes que siempre, o sea, no hay rotatividad. Es un problema grave. Y hablando de lo que me comentabas, Polo, de las mujeres, a mí me da curiosidad saber cómo ha evolucionado, si es que ha evolucionado, o cuál es la visión, cuál es la perspectiva de la cultura zapatista hacia las mujeres. Híjole, se me quiebra otra vuelta de veras, qué barbaridad. Cuando uno ve el CRI, es más, la mayoría de la gente que interviene con las preguntas son mujeres. Y la respuesta es tú. ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, no te lo puedes imaginar. Bueno, y para empezar, yo creo que el EZ no existiría, yo creo, si no fuera por las mujeres. O sea, la primera ley que hicieron los zapatistas fue la de las mujeres. Y fueron las mujeres, porque las comunidades alcoholizadas, las tenían alcoholizadas, etc. Claro. Y entonces las mujeres decían, es que nos están matando estos cabrones, ¿no? Entonces, dicen que hubo varios incidentes que decían los camiones de cerveza, llegas con tu camión y te lo vamos a quemar. Y a los de vino llegaban con el alcohol y dicen, pero vamos a quemar. Y que hicieron, dicen,
dicen que hubo algo de eso y que después dijeron, no, pues aquí no se puede. Ya no entramos. Entonces, precisamente por eso, las mujeres son las que más sufren los productos del alcohol. Y entonces ellas son las que tienen que decir, ya estuvo, Basta. ¿no? Ya estuvo. Entonces dijeron, ya basta. Y ahí, la primera ley que se hizo fue la ley de las mujeres en torno a eso. Y esto, qué Oye, cosa, Pole, ¿no? sin embargo, nosotros seguimos, bueno, en general se sigue viendo, en el caso, no, también en Chiapas y en muchas partes de Oaxaca, el tema de las mujeres indígenas súper violatorio de derechos, ¿no? Claro. Tú hablas, bueno, de esta experiencia zapatista. Yo tenía un poco la visión de que había un movimiento zapatista reducido. Tú comentabas si es reducido, digamos, territorialmente frente al boom que se dio de inicio, pero fortalecido a partir de estas experiencias, que no implica valoración de bueno o malo, simplemente una condición de realidad, de decir, bueno, ciertamente a lo mejor no es el boom y la gente no jala, o mucha gente que de inicio se sumó a esto, como ya sabemos que hay las modas, ya no está, pero esta experiencia ha sido fortalecida. No sé si sea eso, porque de pronto pareciera en los discursos sí LZ, pero ya una cosa del pasado. Bueno, es que exactamente los medios, sabemos cómo nos manejan, y lo que nos presentan de lo que está allá es muy diferente. O sea, yo insisto, a lo largo de toda mi vida, desde el 95, fue la primera vez que fui, y entonces uno veía pequeñas comunidades, pero uno entra a Chiapas y en cualquier parte dice, usted está entrando a territorio zapatista, donde el gobierno obedece y el pueblo manda. Lo mismo que dice nuestra presidenta, ¿no? Sí, me favor. Además, con ese. Pero bueno, no, tiene muchas cosas de ese tipo. La 4 está copiada de eso. No robar, no quién sabe qué. Es lo mismo que dicen los zapatistas del principio. Bueno, entonces, yo creo que eso, insisto, yo me asusto de la cantidad de gente que está organizada. O sea, no pueden imaginar que tengan clínicas en prácticamente todos. Antes eran 5 caracoles. Se supone que todas las comunidades que estaban cercanas ahí pues coincidían, ¿no? Mandaban sus representantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy son 12. Y entonces cuando uno llega y dice, es la cocina del caracol 1, la caracol 2, y me tocó ver exactamente una cosa que yo, un costal así me levanté a orinar, como a las 12 de la mañana, y entonces un costal de maíz y de arroz, y yo le digo a un compañero, oiga, ¿y cuánto cuesta un costal de frijol aquí? Dice, no, ese no lo compramos. Dice, cada uno de los que estamos en el caracol, damos una parte y aquí está, y entonces con eso comemos todos. Y arroz y todo. No es posible. Así es. No es posible, digo, y la clínica, olvidemos. Carmen Martínez se quebró la mano, la hora que fue, se rompió un hueso, bueno, se lastimó, y fue a la clínica lo primerito, y ya la canalizaron directamente al pueblo cercano. Pero, bueno, esto que comentas, ¿qué implica? ¿Qué impacto tiene? Porque lo que vemos es una apropiación del discurso indígena, o de la lucha indígena, y lo que estamos viendo es en las experiencias en otras entidades como Michoacán, pues cosas muy diferentes a lo que estás narrando, ¿no? Sí, no, es evidente que las familias, aquí las comunidades son las familias, esta es la familia de fulano y tal, entonces esa familia, estamos hablando de un caso específico de alguna gente, entonces listo, esa es la familia que controla todo. Entonces, la familia, por ejemplo, del dirigente del Consejo Supremo Indígena, es una familia que tiene una tradición siempre, por sus antecedentes de que fueron guerrilla, etcétera, etcétera. Sí, pero al final de cuentas, no necesariamente es lo correcto, o está bien manejado. Y vemos también los liderazgos se suceden, ¿no? Y vemos también figuras, porque aparte del Consejo Supremo, es el caso de Emancipaciones,
donde no propiamente es gente de la comunidad, gente que ha encontrado acomodo en gobierno, que ha hecho turismo indigenista, hablando por diferentes, en Europa, en otros países, Sí. ¿no? Sí. Ahora hasta con bonos en la Suprema Corte de Justicia. Ya trabajando ahí, ¿no? Así es. Pues como lo vimos con el abogado de los de Ayotzinapa, Sí, ¿no? así Que es. son de pronto golpes que tú dices, ¿cómo entiendes, no? ¿Cómo procesas ese tipo de cosas, no? Y los riesgos de la desilusión también, Leopoldo. Ese es, yo creo que es un problema complicado. O sea, yo milité antes de conocer el zapatismo en el PC y me salí cuando empezaron con el tema electoral, dije no. Y después entra el zapatismo y entonces se hizo un comité de apoyo a Chiapas en el 94. Algunos compañeros tenían la posibilidad de ir a Chiapas en agosto al primer congreso que hubo por allá. Y entonces, cuando llegan con sondas de allá, me dicen, no, pues que esto. Y dice, es que ellos están en contra de la toma del poder. Y dije, están pendejos. O sea, si no tomas el poder, ¿cómo vas a controlar a la gente? Y entonces, cuando yo veo eso, dices tú, es que te imaginas un poder de que el comité central, el secretario general, y dices tú, ¿qué onda? Aquí es otra cosa. Entonces, cuando dices tú, no, pues sí, es diferente. Ajá. Muy diferente. Y Y tal es así, por ejemplo, que el SUB cometió varias cosas que el Comité Clandestino Indígena dijo. Digo, el Comité Supremo Indígena dijo, ¿sabes qué? Vente para acá, Comité de Revolución Indígena del EZ dijo, ven para acá. Tú no puedes andar hablando de esas cosas. Y por eso hoy está un poco relegado. O sea, acepta sus cosas que tiene, pero sus brillantes, porque sí tiene, es un tipo muy brillante, pero lo tiene calladito. calladito. Bueno, no hay que hacer de lado también que, bueno, de entrada el fenómeno del zapatismo pues tuvo una fuerza mediática como muchos movimientos sociales lo hubieran deseado, ¿no? En su momento. Sí. Pero también sin dejar de lado que el discurso del zapatismo en sus inicios apelaba a que la sociedad fuera la que asumiera realmente las tareas que derivaran en cambios sociales, ¿no? Y que finalmente tuvo también un desenlace cuando el mismo Marcos se desencanta, se desilusiona, y las mismas organizaciones, yo me acuerdo cómo había colectivos que cometieron errores, como llevar las películas estas de Libro de la Selva, ¿no? En video, para que la vieran la gente, los niños, o sea, cuando son conceptos completamente contrarios, ¿no? Entonces yo creo que, pues, algo tuvo que pasar también como para que se rompieran esos vínculos entre la idea original como movimiento y esa sociedad que no supo responder, ¿no? Sí, bueno, es que estuvo ahí, Cuauhtémoc Cárdenas fue, y los del PRD, Todos PT, querían ganar, sí, sacar querían Baza, sacar, ¿no? Claro. Pero finalmente, ahí fue cuando dijeron, ya no. O sea, en la segunda declaración de la Selva de la Canona, la tercera, perdón, fue cuando fueron en Sí, así es. principios de año, entonces dijeron, los partidos no caben aquí. Y entonces se crea el 94 el FZLN, Sí. creado por ellos, verticalmente. Sí. Vamos a propagar esto. Y finalmente vieron que no funcionamos. Nos pasó exactamente lo mismo que los recursos. ¿Sí? O sea, los recursos no nos daban recursos, era autogestivo, pero decían, nos están hablando de Italia, que quieren alguien que vaya a hablar de zapatismo. Gente que no sabemos no hemos vivido en una comunidad zapatista, entonces llegas allá y yo sé hablar italiano, yo sé hablar. Entonces dijeron, ¿saben qué? Cabrones, así nos dijeron. ¿Saben qué? No van a poder ir nunca más. Porque ustedes eran agencia de viajes. Sí, claro. Ustedes iban a pasear. Sí, así es. Y dijeron no. Y entonces dijeron, nosotros los creamos y nosotros hasta aquí llegaron. Y terrible, había gente muy valiosa, la verdad, muy valiosa. Yo decía, tienen razón. Sí. Bueno, pues yo creo que para pasar al segmento final de este programa con la temática del zapatismo y los nuevos referentes contextuales, políticos y sociales en México, despedimos esta segunda parte. Vamos a luchar, todas, todos,
Retornamos a este último bloque de 3 en punto, en donde estamos con Leopoldo Chacín hablando del tema indígena del EZLN. Y bueno, estaba comentando, Leopoldo, nos estabas comentando sobre el poder corruptor del recurso público. Yo considero que de todos modos es derecho de las comunidades acceder a él o, bueno, pues a los servicios que se le provean. No sé qué tan cómodo es para la autoridad decir, este esquema de organización indígena está funcionando y no me está exigiendo lo que es mi responsabilidad. Lo que vemos en el caso de Michoacán con el tema de las cuarichas, ¿no? Se le delega a las comunidades la responsabilidad de las autoridades para proveer seguridad y entonces soy indigenista, soy incluyente porque reformo la ley, pero en realidad lo que estoy haciendo es abdicar. No sé los riesgos en este sentido y el grado de exigencia de esta experiencia que nos estás comentando que hay dentro de este proceso organizativo hacia las autoridades estatales y federales ahí en Chiapas, ¿no? Bueno, la autoridad estatal, igual que en todas partes, y más ahora que todo está pintado de moreno, entonces es lo mismo. Y sabemos que tienen orígenes peristas. Entonces, no podemos esperar, cuando ese ADN entonces, pero es la obligación del Estado. O sea, no están pidiendo absolutamente migajas. Lo que pasa es que dan lo que ellos quieren. Y muchos de los recursos vienen etiquetados. O sea, dicen, le vamos a dar ese recurso, este peso. 20 centavos lo van a gastar en esto, 50 en esto. Nosotros queremos, si quisiéramos una fiesta, pues una fiesta. Si queremos un hospital, porque nos hace falta el hospital, lo que sea. ¿Sí? Pero el hospital es tu obligación, es un derecho constitucional, la salud, la educación, y no es la que tú nos quieres dar, es la que nosotros estamos diciendo. Sí, la que ellos diseñan, pues, ¿no? Exacto. Para por ejemplo, sus comunidades. Me tocó estar en las escuelas secundarias de Oventic y en la de la Garrucha, que le llaman, y entonces sus planes son completamente otros. O sea, pidieron a todas las gentes que éramos simpatizantes que podíamos aportar. Y aquí con muchos maestros que eran pedagogos, todo eso, conseguimos algo, dijimos eso. Lo leyeron y dicen, no, es que nosotros queremos eso. Y entonces reformaron toda su educación diciendo, es que los niños tienen que conocer primero su casa, después su comunidad y después más allá y más allá y más allá. Empezar de conocer sus problemas, entonces tú vas a poder ser capaz de esas cosas. Y entonces eso es verdaderamente hermoso porque los planes, absolutamente nada tienen que ver con lo que se enseña. Pero aquí, la exigencia, o sea, porque esto sigue siendo proceso interno por lo que estoy, pero la exigencia hacia afuera, porque ya nos comentaste un poco esta lógica al interior, pero hay una responsabilidad exterior que cómo la resuelve, ¿no? Porque si no, pues se sigue repitiendo el mismo esquema en todo el país, por muy indigenistas que sean los gobiernos o se diga, ¿no? Exactamente, son indigenistas, o sea, son gente que está metiendo en un mismo cajón a todos, y no todos los pueblos son iguales, y cada uno tiene sus usos y costumbres. Entonces, yo creo que tienen sus problemas y sus castigos para los que no cumplen una cosa en una comunidad, aunque esté pegadito al otro. En nuestro pueblo hacemos esto, en nuestro pueblo hacemos esto, porque llegaban las gentes extranjeras y decían, ¿y ustedes cómo hicieron para controlar eso? Dicen, pues simplemente castigamos ¿cómo? No hay una constitución, la comunidad es la que va a decir qué le vamos a hacer a esa persona. Entonces tú dices, caramba, y no es igual en un pueblo que en otro. ¿Y baja recurso federal ahí? ¿Baja recurso absolutamente estatal? Ni un 5. Pues entonces ahí hay un problema, ¿no? Sí, es un problema, pero te digo, mucho de ese recurso que debe bajar del Estado, de nosotros, o sea, del recurso nuestro hacia los pueblos, no baja para allá, porque ellos tienen, por decir, estrictamente prohibido recibir nada. Entonces no reciben nada. Entonces, ¿qué suple eso? Pues mucha gente que llega allá de otras partes, insisto, ¿no? Les pasa, vamos a comprar bicicletas para el escuadrón de salud. Y entonces compran 50 bicicletas y entonces ya, porque ellos les dicen qué es lo que quieren. ¿Y por qué o cómo surge este interés de la comunidad europea, sobre todo,
que se vuelca en el movimiento zapatista, porque no lo vemos en otros movimientos, ¿no? Pero particularmente el zapatismo tiene ese acompañamiento, pero ¿de dónde sale esa conexión o ese foco? Pues es que yo creo que yo tengo algunas explicaciones de ese tipo. ¿Por qué hacia afuera y no hacia acá? Uh-huh. Entonces, yo creo que la gente de allá, de fuera, tiene la percepción del zapatismo como otra cosa muy nueva. O sea, ¿y por qué? Porque para empezar, ellos fueron los primeros que acabaron con las comunidades indígenas. Y todavía les molesta un poquillo. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, evidentemente, y nosotros traemos algo de eso, ¿no? Decir, pinches indios, y no sé qué, mira, pinche mugroso, etcétera. O sea, y lo ves, y uno lo ve. Entonces, aquí, como es tan cotidiana la coexistencia, vas al mercado y dices, te hablan las gentes que hablan en purépecha, en agua, etcétera. Pero finalmente también es un clientelismo político o ese turismo del que hablábamos, ¿no? O sea, sí es la visión de Europa, pero no es la visión completamente de Europa, sino son movimientos, también grupos minoritarios, colectivos, que luchan a favor de causas específicas en sus países, ¿no? Sí, y vienen a apoyar el zapatismo, lo ven pues precisamente por ese lado, ¿no? Pero más allá de eso, yo pienso que el zapatismo se ha quedado en un movimiento muy circunscrito a un punto particular del país y no ha avanzado más. O sea, ¿tú cómo ves eso? ¿Crees que es un riesgo? ¿En qué se va a convertir el zapatismo entonces? Más allá del símbolo que ya es. Pues yo creo que es muy complicado lo que estás planteando, muy, muy complicado. Y bueno, uno que ha recorrido casi todo el camino, o sea, ellos han cambiado de propuestas y cada año, cada 2 años sale una propuesta nueva. A lo largo de sus 30 años o 40 años, viéndolo desde el 83, cada año es una propuesta. Hoy, hace dos declaraciones, hablaron del común, cosa que no existía, ¿eh? Cosa que no existía. Yo conocí comunidades donde había una gente que tenía su camioneta y todo eso, y que era, de alguna forma, tenía sus propiedades y tenía 10, 20 hectáreas y etcétera, ¿no? Cultivaban entre todos, pero hoy están optando por eso del común. O sea, nadie va a tener, se supone que nada, va a llegar un momento en el que nadie va a la explotación del hombre por el hombre. Entonces, ¿cómo lo están logrando? Y eso tú ves que va a quedar circunscrito, como dice Raúl Enés, como si fuera la aldea de los pitufos, que ahí está, pero no impacta. A lo mejor ese es su objetivo. O sea, nosotros, nuestra organización es aquí en estas comunidades, y lo que pasa en el mundo, si quieren aceptarlo bien, si no, nos vale madre. Yo creo que su visión es que esto, ellos mismos lo dicen, nosotros lo queremos. Esto no se puede aplicar en otra parte, porque es diferente en cada pueblo. En Europa ustedes tienen otras condiciones, porque muchas gentes ahí preguntaron, ¿y cómo le hacen para esto? Y decían, las compañeras, ¡ay, qué brillantes! ¡Ay, qué hermosísimas mujeres! Dices tú, carajo, dice, es que, ¿cómo te vamos a decir cómo es tu mujer o cómo son tus hijos o tus compañeros? No conocemos. Entonces, tú eres la que tienes que poner qué van a hacer. Claro. Porque las mujeres decían, ¿y cómo le hacemos para el machismo? Dice, aquí es diferente, y cada comunidad es diferente. Entonces, pues ¿cómo le hacemos? Pues ustedes tienen que decirlo. No hay una receta, ni mucho menos. Y nada más, ¿y han adolecido, o tú consideras que adolecen los movimientos o las comunidades, en el caso de Michoacán, para escalar a partir de sus propias características a lo que se está haciendo allá? Pues yo creo que, insisto, ¿no? Ellos han ido creciendo, o sea, no se han reducido. O sea, esa influencia llega a comunidades priistas. Inclusive coexisten con comunidades priistas o panistas, etcétera. No importa el partido. Es más, están cultivando tierras recuperadas con priistas, con panistas, sin partido, evangélicos, católicos. O sea, hay un montón de religiones por allá. Las que trajo el Instituto Lingüístico de Belgrano en el 70, algo así. Entonces, todos coexisten. Entonces dices tú, ¿y cómo le hacen eso? Es que tenemos el mismo problema. ¿Nos falta comida?
¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a producir. ¿Qué vamos a producir? Pues lo que hay aquí. ¿Cómo le vamos a hacer? Si tú eres de tal tendencia, tú necesitas comida y yo también, entonces vamos a trabajar sobre esto. O sea, es fundamentalmente eso. No es el sectarismo de la izquierda pues vemos, ¿no? Hasta el corporativismo, sí, no nada más los míos. O sea que, pues todos los partidos siguen adoleciendo de eso, ¿no? O sea, tú eres comunista, tú eres... Okay. Y, bueno, hay un contexto actual precisamente en las comunidades zapatistas que creo que debe de decirse. Desde mayo del 2025 ha sufrido una nueva embestida, pretendiendo desconocer las autoridades, inclusive con el aval del Poder Judicial Estatal, esas concesiones de tierras que lograron las comunidades zapatistas después de la rebelión de aquel enero, donde se acabó el cuento del TLC que nos quiso contar Carlos Salinas de Gortari. Entonces son comunidades activas y en resistencia, eso no lo podemos negar, sobre todo con pues desde mayo hasta la fecha actual, todavía tenemos invasiones avaladas con el ejército, la marina y las policías estatales que pretenden despojar de esos territorios que en su momento lograron un reconocimiento constitucional. Ahora el Poder Judicial de Chiapas está concediéndole amparos a los antiguos dueños con la idea precisamente de despojar. Y bueno, yo creo que de aquellos tratados de San Andrés Larrainzar que finalmente no se cristalizaron en un congreso de la Unión a la fecha, así es. Ahora tenemos en el contexto local, pues obviamente estos movimientos por el presupuesto directo y también pues una ley estatal indígena que seguramente pues tendrá muchas preguntas todavía. Desgraciadamente se agota el tiempo, pero pues que quede en la reflexión, ¿no? Como dice Leopoldo, la visión del zapatismo existe, pese a todo, y bueno, pues más que nada, y crece, y es una actitud tal vez más de índole moral dentro de la sociedad mexicana, como para seguir reflexionando, ¿no? Sí, yo quisiera terminar con ese último tema. Es que hoy está haciendo el Estado mexicano lo mismo que hicieron los españoles. O sea, ese era su territorio, todos los pueblos que existen aquí, los arrinconaban. Tú te vas para allá, tú te vas para allá. Entonces ya es mi territorio. Los gringos lo hicieron y en todo el mundo, todos los colonialistas lo hicieron. Entonces, es lo que está haciendo el Estado mexicano. Está diciendo, esto era de los indígenas, sí, pero ahora te lo vamos a quitar porque queremos gente de la nuestra aquí, ¿sí? Porque ahí estaban cultivando con gente de diferentes religiones, priistas, panistas, o sea, gente que decía, vamos a trabajar la tierra en común, sí. Entonces eran gente de cualquier ideología, etcétera, simplemente vamos a resolver esa necesidad. Y el Estado no le gusta eso, porque han visto cómo va creciendo y creciendo y creciendo, cada vez hay más comunidades así, entonces eso no nos conviene. Entonces, pues ¿qué le hacemos? Vamos a ponerles, bueno, las agresiones constantemente, o sea, han quemado lugares donde tienen sus bodegas de alimento, de café, de frijol, etcétera, etcétera, lo que ellos producen, miel, o llegan y se los roban, los paramilitares. Y lo mismo que aquí, estaba ahí el ejército y la policía estaba ahí a unos cuantos metros, pero no. Igual que aquí, o sea, ¿para qué nos vamos hasta allá? Aquí pasa eso, hay un ataque y ya llega la Guardia Nacional, entonces medio después, 2 horas o 3 horas, si no es que al otro día, entonces, con tu verde. Y bueno, con esto damos por cerrado este programa de 3 en Punto, no sin antes pues agradecerte mucho, Leopoldo, que hayas aceptado compartir este rato con nosotros, invitarlos a ustedes a que nos sigan sintonizando en Spotify, en YouTube, en TikTok, estamos también en X y por supuesto en nuestro portal web, en donde ahondamos sobre y otros muchos temas. Agradeciéndoles mucho, pues nos vemos la próxima semana. Gracias.